Des Holiday es probablemente el personaje que más nos ha tenido dudando y sudando durante estos 34 añitos jejejeje. Desde Des siendo humana, hasta Des siendo Redacted. Bienvenido Doctops. Hoy, y como parte del especial decembrino, te traigo a la mesa 3 teorías sobre Des, que te dejarán más loco que el güey que todavía cree en la meritocracia jajajajajaja. Ya me creció la verga. Sin más desfogue autista intencional, empecemos con el vídeo. Si te soy franco, de león a león, cuando estaba jugando Deltarune así a ciegas, y vi esto, hice sinapsis con aquel post que vi en 2023, que nos hablaba de que la hermana de Noel podría ser humana, me pareció absurda en principio, pero ahora con esto y los siguientes argumentos, te podré convencer de que Des efectivamente podría ser humana. A ver, retomemos esta escena, que puedes apreciar aquí. Una guitarra, corazones, no espera, carajo, zapatos. ¿Qué tienen de especial? Bueno, son zapatos humanos, basta con analizar las patas del resto de la familia Holiday para notar dos cosas. 1. Tienen pezuñas, y 2. No usan zapatos. De hecho, solo usan los que están hechos a medida, entonces ¿qué hacen estos zapatos aquí? Los zapatos son de las Rielue. Oh, pero resulta que los Drimur tampoco usan zapatos, porque sencillamente no los necesitan. Entonces, ¿por qué tiene zapatos humanos en su habitación? Y son demasiados. Además, tenemos la presencia de un Skibidi Toilet en la casa de los Holiday, y el único otro lugar donde podemos apreciar otro inodoro es en la casa de Chris, el otro humano del pueblo. ¿Y qué pasa con las astas de Des? Sencillo, la teoría plantea de que esto que se ve aquí son astas falsas, algo así como la diadema de cuernos que usaba Chris cuando era más joven. Esto, abriendo un paralelismo, ambos usarían estas diademas, para sentirse parte de sus respectivas familias, y también explica por qué parece que Chris y Des se llevaban tan bien. Y, le añadiría un peso a la desaparición de Des, dejando a Chris como el único humano en todo el pueblo, sintiéndose solo y dejando de usar esa diadema roja, esa maldita diadema con cuernos rojos que tanto le recordaba a Des. Solo que, esto no tiene ningún sentido. Toda la construcción de la teoría se va al carajo cuando recuerdas que Des también existe en Undertale. Y no solo ella, toda la familia Holiday. ¿Y por qué esto fulmina a la teoría? Simple. El juego aclara que Chara fue el primer humano en caer al subsuelo y que después de que murió junto a Asriel a manos de los humanos, Asgore instauró la ley de 0 humanos, para recolectar las 7 almas. Entonces, ¿por qué carajo dejaría un humano ahí suelto? Si ese hecho no fuera suficiente. Toriel dice que cada humano caído ha muerto. Y lo más importante, Flowey. Flowey nos cuenta que ha experimentado con todo el subsuelo, cada posibilidad, cada diálogo, una y otra vez. Flowey estaba harto de todo y quería salir del subsuelo a toda costa, pero para esto necesitaba un alma humana y una de un monstruo, pero en ningún reset logró que Asgore le mostrara las almas humanas. ¿Y esto qué tiene que ver con Des? Bueno, que si Des fuera humana, bastaría con que Flowey le quitara su alma, se robara el alma de otro monstruo y así ya no tendríamos juego. Por ende, esta teoría, aunque interesante, no es factible. Pero, como opinión personal, yo pienso que la explicación a estos objetos en la habitación de Des, es que ella tenía algún tipo de fascinación por la cultura humana. Algo así como esos majes que se creen coreanos. Ya mejor vamos con la segunda teoría, porque tengo que ir a llorar, perdieron mis chivas carajo. Sí, esta teoría parece ser que todo mundo la olvidó o ya no les importa, más que nada por cierto chiste quemado. Pero, hoy vengo a revivirla. ¿Noel tuvo algo que ver en el fallecimiento o desaparición de Des? La evidencia es clara, Noel tiene cierto conflicto con el frío. Siendo más claro, ¿no se te hace extraño que Noel sea la única con la capacidad de matar directamente a los Darkners, y dejar medio en coma a sus amistades? Sus dos hechizos, el Aizoki y Snowgrave, son los únicos que te permiten dejar tiesos a los enemigos. Si tú lo intentas por cualquier otra alternativa, estos sencillamente escaparán. Ahora, ¿qué tiene que ver con Des?
Bueno, ¿recuerdas qué dice Noel antes de usar su ulti? Snowgrave. Se esfuerza en decir que no lo conoce, se esfuerza en decir que no existe, que no es capaz de realizarlo, se ve frustrada y un tanto aterrada cuando Chara la obliga a usar Snowgrave. Y cuando lo hace, parece, por la ausencia de pupilas, que pierde un tanto la conciencia, ¿no? Parece ser que cuando la obligan a hacer algo que no quiere hacer, sencillamente se desmaya, o queda sin conciencia. Como cuando hace esto con el Addison. O como cuando hace el puzzle de los ratones. O cuando finalmente usa Snowgrave con Berdly y su reacción luego de usarlo, pareciera ser la de ignorar lo que pasó, como un intento de su mente de bloquear la situación, o como una regresión, que según el psicoanálisis de Freud, se infantilizó como un mecanismo de defensa ante la horrible realidad de haber matado a un amigo. Pero, todo esto, me hace pensar que esta situación ya pasó, ¿a ustedes no? Digo, parece que no es la primera vez que Noel hace algo similar, y quiero que te sientes bien, actives el modo insano, tóxico e inhumano, porque ya voy a dejar caer lo denso. ¿Y si te digo que Noelle ya estuvo en un mundo oscuro, hace mucho tiempo? Quiero decir, se supone que ha habido otros mundos oscuros antes del que visitamos en el primer capítulo. Chris tiene un archivo de guardado que sobreescribimos. Ram parece medio que sí medio que no afirmar que Chris ya ha estado en otros mundos oscuros. Y la existencia de la fuente oscura del búnker nos indica que ha habido más mundos oscuros de los que hemos visto. De hecho, Des tiene mentas en su habitación, mentas que podrían convertirse en el mejor objeto curativo en el mundo oscuro. Todo esto es especulación, no lo estoy afirmando carajo, pero es una posibilidad. Pero parece indicar que estos cuatro han estado en un mundo oscuro. Aunado a que Noelle se esfuerza en no creer en la existencia de los mundos oscuros, a pensar que todo es un sueño y nada ahí es real. Y su reacción al darse cuenta que los mundos oscuros son reales, es de absoluto terror, que si bien podría ser por lo que le hizo a Berdly, también podría ser porque quizá usó el hechizo Snowgrave antes. ¿Y esto ocasionó en parte la desaparición de Des? Podría ser que su mente bloqueó el recuerdo, haciéndole pensar que nada de eso fue real, y olvidar casi todo de los mundos oscuros. Aunque quizá ella no lo hizo a propósito. ¿Será posible que un enemigo controló a Noel para usar Snowgrave contra su propio equipo? No sé, suena muy fumado, pero a mí se me hace raro la insistencia de Noel por no reconocer la existencia de los mundos oscuros. Y el anillo de espinas es un doloroso recordatorio constante de que los mundos oscuros son reales, y por ende, que el hecho de que ella hizo algo que perjudicó a Des, es cierto. Por hoy ser martes de frescura, por el precio de 3 teorías, te vas a llevar una cuarta totalmente gratis, maestro. Si tienes alguna otra teoría o discrepas con las teorías que te he dejado aquí, acá abajo en los comentarios puedes comentar, siempre estoy leyendo. Y aprovechando te recuerdo que hay un Discord del canal, te recomiendo entrar si es que quieres convivir con la gente que es fan de los juegos de acción, carros, mujeres morenas, musos aceitados, babosadas, carros, Luis Miguel pidiendo chile. Te espero. Des quizá no era una excelente persona, al menos no como la tiene idealizada Noel, Chris, y el fandom. ¿Por qué digo esto? Carajo, golpeaba a Chris con un bate por hacerle bromas a Noel, ¿no te parece una reacción exagerada y violenta? Por otro lado, aparentemente tenía hábitos muy autodestructivos, hojitas misteriosas. Aunado a que nadie en el pueblo la recuerda con cariño, de hecho nadie la menciona, a diferencia de Asriel, que parece ser el niño modelo del pueblo. Yo pienso que Des era muy parecida a Chris, en el sentido de ser opacada por su hermana, incluso siendo menor. Diría que hay un paralelismo con Chris, de ser los inadaptados del pueblo, los bichos raros, y por eso eran tan unidos. No tengo tanta evidencia, principalmente porque Des aún no ha aparecido, pero si me permites, mi predicción sobre su persona es la siguiente. Des no era un pan de Dios, tenía muchos defectos, era una mala influencia, carajo, le ponía vídeos de lagartos en bikini a Chris, lo que
no suena tan raro, porque es algo frecuente en los vídeos musicales, pero es algo que los pudo meter en problemas, ¿entiendes mi punto? No, yo diría que Des es muy parecida a Susie, en personalidad, solo que Des realmente sí era un tanto violenta, y Susie solo estaba usando una máscara, para evitar el daño emocional que pueden causar los vínculos afectivos bueno, si la cosa es que esto explicaría porque a pesar de que Susie molestaba a Chris, este sencillamente no hacía nada, y al contrario, parecía querer entablar una amistad con ella. Quizá porque esa actitud de chica mala le recordaba a Des. Si no, ¿qué otro motivo hay? Pasemos a la siguiente teoría, ya que esta, a falta de información sobre Des, hasta aquí llega. Redacted. Esta es, de lejos, la teoría más loca, y a su vez interesante que me han dejado en los comentarios. De primeras pensé que era un chiste interno de la comunidad, como lo de que Ralsei es un feto abortado o cosas así, pero ya investigándolo así a profundidad, efectivamente hay varias cosas que hacen sentido. Pero antes, ¿qué es Redacted? Redacted es esta entidad que sale en Undertale. Seguramente sabrás que si toqueteas un tanto los archivos del juego y el código, puedes acceder a distintos lugares. Bueno, si modificas la habitación donde te encuentras, a la habitación 272, pasará esto. Sí, es un tanto escalofriante, ¿no? A primera vista uno podría pensar que se trata de una amalgama, pero no nos adelantemos. Si te acercas resulta que puedes interactuar con este ente y te soltará el siguiente diálogo. Wingdings. ¿Es acaso el Dr. Gangster? Si traduces estos símbolos lo que dice realmente es, Redacted. Redactado en español, de ahí el nombre de este ente, así se llama en los archivos del juego, de hecho. La palabra redactado quiere decir algo que fue borrado, algo que es inaccesible más bien, algo que estaba ahí y ahora ya no. Como ejemplo tienes los SCP, donde este recurso se usa demasiado por algún motivo, o también tienes la información gubernamental clasificada, con partes redactadas según conveniencia. Pero bueno, la segunda aparición toma una ruta extraña. Principalmente porque involucra meterte machín con el código y no solo cambiar un dígito en un blog de notas, y si bien yo no soy el genio del milenio en la programación, la comunidad logró hacerlo, así que, ahí va. Podemos ver lo que parece ser una caja, pero una vez que interactúas, dice ser un establo de caballos. Si decides entrar, te dice lo siguiente. Es un establo de caballos. ¿Te apetece entrar? Empujaste la puerta. Está cerrada. De repente, desde dentro del Redacted. escuchas un... Y ahí nos deja, quizá el sonido que deberíamos escuchar está, efectivamente redactado. Pero resulta que este bote de basura tiene una especie de llave y al usarla en el establo, pasa esto. Sí, nada más que X. Claramente hablando de la gran X, y de cómo ganó la generación. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Des? Si bien pareciera que todo apunta a Gaster, los Wingdings, el misterio del personaje removido. La cosa es que, no realmente. Parecen ser dos entes diferentes. En primer lugar, aunque este personaje hable en Wingdings, como se le atribuye a Gaster, este chamo lo hace en minúsculas, a diferencia de Gaster que habla en mayúsculas. En segundo lugar, ¿recuerdas que esto es un establo de caballos? Caballo, como la pieza del ajedrez, ¿no? En inglés, a esta pieza se le conoce como knight. ¿Y me recuerdas a quién apuntan todas las evidencias para ser el caballero? Análogamente, parece que hay una persona atrapada en una inmensa oscuridad, y se nos cuenta su experiencia a través de los capítulos en el código de Deltarune. Y de aquí en adelante todo son especulaciones. ¿Podría ser esta persona Des? Y por consecuencia Redacted. Regresemos a la habitación 272, ¿qué tenemos a su alrededor? Nada más que pura oscuridad, ¿y recuerdas que esta persona menciona que nadie puede oírle? Bueno, si bien Redacted nos habla, su diálogo está censurado, o redactado, podría ser que realmente esté diciendo esto, y sencillamente está oculto detrás de ese Redacted.
Además, quiero que prestes atención al tema de fondo, y lo compares con el tema que suena a la hora de ver los archivos de guardado del primer capítulo. ¿Notas la similitud? Tobias Pepenador Fox lo hizo de nuevo. Se puso a reciclar música para cuidar el medio ambiente. O esta similitud nos da pie a pensar que Redacted está conectado a Deltarune. Y por ende, otro punto a Redacted es. Pero Des está vivita y coleando en Undertale, ¿no? En efecto, pero esta teoría habla de que Des Deltarune está en el código de Undertale. Pero, ¿cómo funciona eso? Como establecí en este video, es probable que si Des efectivamente es el caballero, no está del todo consciente, y está siendo controlada por algo, o alguien. Me baso más que nada en que el caballero tiene un comportamiento errático y cambiante, porque a veces pareciera comportarse por puro instinto, y otras parece ser alguien analítico y burlón. La cosa es que pienso que Des tuvo un destino similar, más no idéntico, que el de Gaster. Me explico, creo que Des también se despedazó a través del espacio y el tiempo, pero a diferencia del ex científico real, la gente la sigue recordando. Quizá Friend tenga algo que ver en esto, y creo que es la primera vez que hablo de este baboso, pero es que cada que lo menciono y veo que está metido en todo me duele bastante la cabeza. La cosa es, una parte de Des, quizá el cuerpo, se convirtió en el caballero, otra parte, quizá la conciencia, está en el código y en la habitación 272, y es por esto que se ve tan extraña, no está del todo en Undertale, está en ambos espacios a la vez. Es bastante raro, pero la neta yo lo veo muy forzado, no le tengo fe a esta teoría, aunque estoy bastante seguro de que estos dos juegos están conectados, gracias a la ketchup que toma Sans, que es la confirmación que necesitas para creer que Sans viene de Deltarune. Muchas gracias por escuchar mis pendejadas e interactuar con el contenido, ya sea dándole like, compartiendo o suscribiéndote. Sin nada más que decir, hasta pronto.